Muchas gracias. Seguimos conversando con Miguel Osorio Chong, quien acaba de ser designado por el candidato electo a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, coordinador de su equipo para diálogo y acuerdo político. Estamos conversando el tema de los jóvenes. Mi percepción es que con un problema muy serio de empleo en el país que afecta particularmente a los jóvenes, paradójicamente afecta particularmente a los jóvenes con preparación universitaria, con dificultades para tener empleo y con otras limitaciones de oportunidades, por ejemplo, la contracción en la matrícula de las universidades. Mi impresión es que ya se habían tardado los jóvenes en protestar, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero eso es lo que vemos. Vemos la exigencia de los que hoy se están preparando y mañana no ven un futuro cierto, no ven el espacio donde van a poder desarrollarse. Y entonces va y puede suceder lo que pasa en este país, en muchos de los casos, en que se dedican a algo diferente para lo que se prepararon. Y eso es dramático para los jóvenes, y lo ven y lo observan y por eso lo reclaman. Pero también tenemos que observar a los que ni siquiera tienen la oportunidad de prepararse. ¿Cuántos miles se quedan fuera de esa oportunidad? Ya no de las escuelas privadas, sino de las instituciones públicas, de todo el sistema educativo. Esta semana se va a dar a conocer el resultado de los exámenes de acceso a la universidad, a la educación superior, y va a haber más de 100,000 rechazados. Muchos de ellos entrarán en escuelas privadas, algunas buenas, algunas patito, pero decenas de miles se quedarán simplemente sin acceso. Así es, y otros más que ni siquiera han podido presentar un examen porque ya no tienen la oportunidad desde el punto de vista económico para hacerlo. Entonces, hay que trabajar para los que se están preparando, claro, para los que son rechazados y para los que no tienen oportunidad de prepararse. Sí, en el extremo está la carne de cañón que es reclutada por el crimen, por ejemplo, ¿no? Así es, y entonces siempre en todos los países, y esto es una máxima en el mundo, que donde no hay preparación hay el espacio para que pueda entrar el crimen y pueda entrar pues la manipulación. Entonces tenemos que trabajar mucho en el tema educativo y por eso te lo quiero decir. Sí vimos mucho porque fue muy notorio, porque ahí están los del movimiento 132, pero hay otros que no están vistos, que no mediáticamente, pero que también existen y que hay que atender. El sector que le ha encomendado la Universidad Peña Nieto a usted tiene mucho que ver en sus tareas, en su vocación, con el que típicamente desarrolla un secretario de Gobernación. No voy a entrar yo al deporte nacional de los próximos meses de si usted va a ser secretario de Gobernación o no, pero me gustaría que nos explicara un poco más, si lo es o estará en el ámbito político, ¿qué tipo de relación o qué tipo de política practica usted? Yo he oído hablar mucho que Miguel Osorio Chong tiene la mano pesada. ¿Esto es cierto? Bueno, primero déjame decirte, en el equipo de Enrique Peña Nieto, él mismo, hoy no está hablando de posiciones, no está hablando... Muy claro. Es muy importante decirlo, porque lo que está dedicado es a programar. Pero tiene usted que conceder que cualquier observador dice, por ahí pueden encantarse las cosas. Está mandando mensajes, ¿no? Pero claro. Sí decírtelo, hoy tengo una comisión y la quiero cumplir a cabalidad. Segundo, sí sé que se ha venido comentando en algunos medios este tema. Yo lo que te digo es que podremos ver un poquito mi historia. Y si nos echamos un vistazo a lo que sucedió en Hidalgo, te quiero decir que tuve momentos muy complejos y que traté todos siempre de arreglarlos por medio de los acuerdos, de la conciliación, con los partidos políticos, con los que hoy a la fecha sigo teniendo una relación muy importante en mi estado, y también con algunos a nivel nacional, pero te quiero hablar de mi estado, solamente de mi pasado inmediato como gobernador, que creo que es una película que hay que revisar para entonces hacer tal vez algún comentario. Es muy difícil hablar de mi persona, pero sí de mis ganas, de lo que quiero hacer y cómo lo hago. ¿Te acuerdas del Meche? ¿Te acuerdas de esta escuela rural? Normal, claro, sí. Que a muchos dijeron, quiere cerrar oportunidades para los jóvenes. Yo resulta que tuve que tomar una decisión que no se logró en la conciliación. Te quiero poner los dos extremos, la búsqueda de acuerdos y cuando no hay acuerdos y se tienen que tomar decisiones, porque también hay que tomar decisiones. Y tomé la decisión de sí cerrar esta institución para hacerla una universidad. Y es una de las mejores universidades del estado de Hidalgo, con el reconocimiento de los que antes se oponían. Entonces, me gusta mucho llegar a acuerdos. Creo que este país merece los acuerdos. Creo que un gobierno no puede solo, y entonces no puede ser la mano dura la que ejerza una acción de gobierno, sino más bien la de... Utilizar la ley contra quienes opinan diferente o meter a la cárcel a eso no debe ser el ejercicio, pero sí también el mandato del pueblo mexicano se le da a una persona, y esa persona tiene que tomar las decisiones para que entonces pueda hacer un buen gobierno,
porque si no, entonces también te la vas a pasar en el diálogo, en la conciliación, y cuándo los resultados. Entonces, yo creo que hay que agotar hasta el último momento, hay que explicar siempre a la gente qué se está haciendo, pero también hay que tomar decisiones. Cuando usted menciona uno de los reclamos de los jóvenes en cuanto a los medios de comunicación, estamos hablando fundamentalmente de los medios de comunicación electrónicos. Creo que no es un reclamo solamente de los jóvenes, sino de un sector importante que habla de la necesidad de tener mayor diversidad. Está este San Benito también de que los medios electrónicos fueron aliados del licenciado Peña Nieto. ¿Cuál es su visión sobre el tema de los medios electrónicos, de la televisión en particular? Sí, creo que, bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto, respecto a que si los medios le ayudaron o no, creo que lo dejó muy claro incluso en unos debates. Me parece que sí. Si la televisión, si los medios hicieran candidatos, otros, presidentes, perdón, otros hubieran sido presidentes hace 6 años, hace 12 años sí, y hace mucho. Yo imagino que ese comentario no le gustó mucho a los señores de la televisión, no lo sé. Pero bueno, pero sí creo que ha habido señales sí, porque no es la coincidencia, distancia, digamos. Así es, no es la coincidencia de lo que verdaderamente sucede. Creo que entonces, si esto está en el ámbito de la sociedad, de los diferentes actores políticos, de que los medios cuando quieren apoyar a alguien, que el resultado es que gana, entonces lo que tenemos que hacer es transparentarlo. Y lo que ha invitado él es a formar una comisión que pueda ver los vínculos, que pueda haber los contratos y que pueda haber el equilibrio entre los medios y los gobiernos. Pero más allá, digamos, si dejamos eso atrás, ¿cuál es la visión? ¿Va a haber licitaciones? ¿Cuál es la visión suya? ¿Más cadenas de televisión? Ya está visto por este gobierno, que encabeza el presidente Calderón, la apertura. Se va a definir en los próximos meses, varios meses, que es un proceso no corto, es largo. Y creo que la competencia ayuda a un país. La competencia no solamente en los medios de comunicación, sino la competencia en los productos, en todo es muy importante. Tiene que ver con la generación de empleos, tiene que ver con muchas cosas. Absolutamente. Y que entre más competencia hay, más ganan los mexicanos, porque tienen oportunidad de tener las cosas más baratas y a la comodidad de lo que les guste. Va a poder prender la televisión y ver los canales que le interesen. Y puede rechazar uno y puede rechazar otro porque tiene otras alternativas. Creo que la apertura es muy buena. Sí, estamos hablando de un virtual monopolio, pero hay muchos monopolios en este país. Hay monopolios en telefonía, bueno, en cemento, en cerveza. Es un país de grandes monopolios, tiene que ver con lo demás, ¿no? Por eso cuando te digo que vamos a observar el movimiento 132, pero también a los otros que no se han visto, también te digo, hay que ver lo de las televisoras, pero hay que ver lo de otros aspectos de la economía mexicana que se debe de aperturar hacia el mercado mexicano en la competencia a otras instancias. Entonces creo que tenemos que ver más allá de lo que solo hoy se observa, de lo que hoy solo ha salido. Tenemos que ver algunas otras cosas que hoy no están tan vistas, pero que también tenemos que entrarle. Quisiera dejar el último bloque, si me permite, para platicar de cuál va a ser su tarea desde el 1 de septiembre en el sentido de buscar, entiendo, impulsar reformas importantes. Si me permite, retomamos esto. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.